El camino de regreso estaba rodeado de árboles oscuros que parecían susurrar entre sí con el viento. Samuel había recorrido esa carretera muchas veces en su infancia, pero nunca la había sentido tan fría y solitaria. A lo lejos, el horizonte se teñía de un gris opaco y las pocas casas que divisaba parecían deshabitadas, como si el tiempo hubiera decidido olvidarlas. La emoción de volver a casa después de tanto tiempo se mezclaba con un peso extraño en el pecho, como si algo lo estuviera esperando, algo que no podía explicar. Conforme se acercaba al pueblo, los recuerdos lo asaltaban. Risas infantiles, el sonido del río cercano, los gritos de los vendedores en el mercado. Pero ahora todo estaba envuelto en un silencio abrumador. Apenas había movimiento. Los pocos habitantes que vio pasar lo miraban de reojo, sus rostros marcados por una mezcla de desconfianza y miedo. Algo estaba mal, lo sintió en la piel. Como una descarga eléctrica que sube por la columna y deja un frío persistente. Al llegar a la vieja casa de su madre, detuvo el coche frente al portón. Lo primero que notó fue el estado del lugar. Las paredes, antes de un blanco brillante, estaban desgastadas y cubiertas de manchas negras que parecían moho. Las ventanas tenían grietas y la puerta principal colgaba ligeramente como si alguien la hubiera forzado. Bajó del coche con cuidado, cada paso resonando en el suelo como un eco interminable. Cuando cruzó el portón, notó que el jardín, el orgullo de su madre, estaba irreconocible. Las flores estaban marchitas, las hierbas crecían sin control, y el olor de la tierra húmeda tenía un tinte metálico que no pudo identificar. Algo dentro de él se rompió al ver aquello. Era como si la vida misma hubiera abandonado ese espacio. Se acercó lentamente a la puerta. Tocó con fuerza, llamando a su madre por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Por un momento pensó que tal vez ella no estaba en casa, pero entonces vio una sombra moverse tras la cortina rota de una ventana lateral. Una sensación de alivio breve lo invadió, aunque mezclada con inquietud. Abrió la puerta con cautela, el rechinido resonando en el aire como un grito. Adentro, el ambiente era denso, cargado de una humedad que dificultaba respirar. La sala estaba casi vacía, salvo por unos muebles antiguos cubiertos de polvo y una mesa llena de papeles amarillentos. Al fondo escuchó un leve ruido, como un susurro. Caminó hacia la cocina, sus pasos resonando en el suelo de madera. Y allí estaba ella. Doña Clara, sentada en una silla junto a la ventana, parecía mucho más pequeña de lo que él recordaba. Su cabello, antes recogido con esmero, caía desordenado sobre sus hombros. Sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía sobre el regazo y sus ojos hundidos se alzaron lentamente hacia él. Samuel, murmuró con voz temblorosa, una sola palabra que contenía un mundo de emociones, alivio, miedo y algo más que no pudo descifrar. Cuando él se arrodilló frente a ella, vio claramente los moretones en su rostro y las marcas en sus brazos. Algo se quebró dentro de él. No tuvo tiempo de preguntar. Ella comenzó a llorar en silencio mientras un escalofrío recorría la casa entera. Samuel permaneció arrodillado frente a su madre, sin saber qué decir. Su corazón latía con fuerza, no por el cansancio del viaje, sino por la sensación opresiva que llenaba la habitación. Doña Clara levantó una mano temblorosa y tocó su rostro con suavidad, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba ahí. Entre lágrimas, murmuró algo que Samuel no logró comprender al principio. Su voz era un susurro, entrecortada, como si temiera ser escuchada por alguien más. La mirada de Samuel recorrió la cocina. Había platos sin lavar apilados en el fregadero, restos de comida que se habían quedado demasiado tiempo en el aire y una silla caída en el rincón, como si alguien la hubiera arrojado en un momento de desesperación. Todo en ese lugar parecía cargado de abandono, pero no era solo abandono lo que sentía. Era algo más oscuro, algo que parecía acechar en las sombras de los rincones más lejanos. ¿Qué pasó aquí, mamá?, preguntó finalmente, su voz firme pero llena de preocupación. Doña Clara apartó la mirada como si el mero acto de recordar fuera demasiado doloroso. Sus manos seguían temblando mientras se las llevaba al rostro, cubriéndose los ojos por un momento. Luego, con un suspiro profundo, señaló hacia la sala de estar. Todo comenzó cuando ellos llegaron, dijo apenas audible. Samuel no entendía del todo, pero su madre no parecía en condiciones de dar más explicaciones. Decidió levantarse y recorrer el resto de la casa, buscando respuestas por sí mismo. La sala de estar, que recordaba como un lugar cálido y lleno de vida, ahora parecía un espacio vacío y sin alma. Las cortinas estaban rasgadas,
y había marcas extrañas en las paredes, arañazos profundos que se extendían en patrones irregulares. Algo dentro de él le decía que esas marcas no eran fruto del tiempo ni del descuido. El aire estaba pesado, como si la casa misma respirara con dificultad. Cada paso que daba resonaba más fuerte de lo que debería, como si el silencio amplificara cualquier sonido. Al acercarse a una de las ventanas, notó que alguien había colocado clavos en el marco, sellándola desde dentro. ¿Por qué alguien haría algo así? Tocó el cristal sucio con la mano y miró hacia afuera. El jardín parecía aún más desolado desde esa perspectiva. Y entonces lo vio. En medio de las hierbas altas había un pozo. No recordaba haber visto ese pozo antes. Samuel frunció el ceño, tratando de entender. ¿Desde cuándo había un pozo en el jardín? Su madre nunca mencionó haberlo mandado construir y no parecía algo que alguien dejara pasar por alto, pero ahí estaba, como una cicatriz en el paisaje. Una sensación helada recorrió su espalda al notar algo extraño, una figura oscura de pie junto al pozo. Parpadeó, tratando de enfocar mejor la vista, pero cuando miró nuevamente ya no había nadie. Samuel sintió un escalofrío subiéndole por la columna, y un fuerte ruido en la cocina lo hizo girar en seco. Corrió de vuelta hacia su madre, solo para encontrarla en la misma posición, pero con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la puerta. «Ellos están aquí», susurró con un hilo de voz, y en ese momento Samuel entendió que lo que fuera que había llegado al pueblo no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Samuel sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Su mirada fija en la puerta lo llenó de un temor que no había experimentado antes, una sensación casi primitiva de alerta. Caminó hacia ella lentamente, tratando de mantener la calma, aunque su interior estaba al borde del colapso. Tomó sus manos, temblorosas y frías, intentando transmitirle seguridad. «¿Quién es mamá? ¿Quiénes están aquí?», preguntó con voz baja pero firme. Doña Clara no respondió de inmediato. Sus labios temblaban y sus ojos permanecían clavados en la entrada de la casa, como si esperara que algo o alguien atravesara el umbral en cualquier momento. Finalmente, murmuró, «No se fueron, nunca se van, desde esa noche». Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido seco resonó en el techo. Samuel alzó la vista, sobresaltado. Era un golpe fuerte, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Doña Clara apretó las manos de Samuel con fuerza y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No salgas, hijo. Por favor, no salgas», imploró con un tono de desesperación que Samuel nunca había escuchado en su voz. Samuel intentó tranquilizarla. «No voy a dejar que te pase nada, ma. Sea quien sea, lo voy a enfrentar». Aunque trataba de sonar valiente, el sonido del techo continuaba, como si algo pesado se arrastrara lentamente de un extremo al otro. Su mente intentaba buscar explicaciones racionales. Un animal grande, quizás, o algún objeto que el viento hubiera movido. Pero en el fondo sabía que no era algo tan simple. Se levantó con determinación y caminó hacia la puerta principal. Doña Clara intentó detenerlo, pero él sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Antes de abrir, echó un vistazo rápido por una de las ventanas laterales. El jardín seguía vacío y el pozo seguía ahí, inamovible, pero esta vez el aire alrededor parecía más denso, casi tangible. Algo lo incomodaba profundamente. Abrió la puerta con cautela y salió. El aire nocturno era frío y húmedo, mucho más de lo normal para esa época del año. El silencio era absoluto, salvo por un leve crujido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Samuel miró hacia el techo pero no vio nada. Aún así, el sonido continuaba. Caminó alrededor de la casa, atento a cualquier movimiento. Al llegar a la parte trasera, su mirada se fijó nuevamente en el pozo. Algo dentro de él le decía que ese lugar tenía la respuesta a lo que estaba ocurriendo. Se acercó, sintiendo cómo el ambiente a su alrededor cambiaba con cada paso. El aire se hacía más pesado y un olor metálico y penetrante comenzó a invadirle las fosas nasales. Cuando llegó al borde del pozo, miró hacia el interior. Estaba oscuro, demasiado oscuro, como si la luz de la luna no pudiera alcanzarlo. De repente, un sonido escalofriante rompió el silencio. Un gemido profundo, gutural, que parecía provenir del interior del pozo. Samuel retrocedió instintivamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo frío rozar su nuca, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Giró bruscamente, pero no había nadie. El pozo, sin embargo, seguía ahí, emitiendo ese gemido interminable, como si llamara a alguien.
Samuel sabía que lo que estaba enfrentando no era humano y por primera vez en su vida sintió que estaba completamente solo contra algo que no comprendía. Samuel retrocedió unos pasos del pozo con la sensación de que algo dentro de él lo observaba, aunque no podía verlo. El gemido se fue apagando lentamente, pero el aire seguía cargado de esa opresión indescriptible, como si cada molécula estuviera impregnada de una presencia oscura. Su respiración era pesada y sentía como las palmas de sus manos sudaban mientras apretaba los puños, tratando de mantenerse firme. El crujido en el techo de la casa volvió más fuerte esta vez. Giró la cabeza instintivamente hacia el sonido, pero no había nada allí. Solo el tejado envejecido, con algunas tejas rotas, destacaba bajo la luz pálida de la luna. Sin embargo, Samuel no podía quitarse de encima la sensación de que algo lo acechaba, algo que estaba justo fuera de su campo de visión, esperando el momento adecuado. Decidió regresar a la casa, pero apenas dio unos pasos, un susurro helado recorrió el aire. No era un viento normal. Era un murmullo casi humano, como si miles de voces hablasen al unísono desde algún lugar cercano pero invisible. Samuel se detuvo en seco, su piel erizándose. Volteó rápidamente hacia el pozo, y esta vez vio algo que le heló la sangre. Una sombra alargada, alta e irregular, proyectada sobre el suelo, pero no había nada cerca que pudiera generar esa silueta. El corazón de Samuel comenzó a latir con fuerza descontrolada. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta de la casa y entró apresuradamente, cerrándola de golpe detrás de él. Doña Clara seguía en la misma posición, pero ahora tenía el rostro enterrado en sus manos. Sus hombros temblaban con cada respiración. Samuel se acercó y la tomó por los brazos. «¿Qué es lo que está pasando, mamá? Necesito que me digas todo», dijo con urgencia. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero su expresión bien estaba marcada por un terror profundo. «Ellos no te dejarán ir, Samuel. No debiste volver», murmuró con una voz casi inaudible. «¿Quiénes son ellos? ¿De quién estás hablando?», insistió, aunque algo dentro de él ya sabía que la respuesta no sería algo que quisiera escuchar. Doña Clara respiró hondo, tratando de recuperar algo de compostura. Luego señaló hacia una vieja cómoda en la esquina de la sala. «Ahí están las cartas», dijo. «Te lo explican todo, pero prométeme que no irás al pozo, Samuel. Prométemelo». Samuel no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y caminó hacia la cómoda. Abrió el cajón superior y su interior estaba lleno de papeles arrugados, fotografías amarillentas y varios sobres abiertos. Tomó el primero que encontró y comenzó a leer. Era una carta escrita con una caligrafía apresurada, como si quien la hubiera escrito lo hubiera hecho bajo presión. Hablaba de un grupo de hombres del pueblo que, hace muchos años, desenterraron algo mientras excavaban un nuevo pozo. El texto era confuso, lleno de frases entrecortadas y palabras tachadas y chargadas. Pero el mensaje principal era claro. Lo que encontraron no debía haber sido perturbado. Algo se liberó aquella noche, algo que desde entonces rondaba el lugar, consumiendo lentamente a quienes sabían demasiado. Al terminar de leer, Samuel dejó caer la carta al suelo. La habitación parecía más oscura, como si las palabras que había leído hubieran atraído algo hacia ellos. Doña Clara lo miró fijamente y dijo, en un susurro que apenas era audible: «Ya te vio, Samuel. Ahora no podrás escapar de su mirada». En ese momento, un golpe ensordecedor sacudió toda la casa, como si algo enorme hubiera caído desde una gran altura. Samuel sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Lo que fuera que estaba afuera, ahora estaba decidido a entrar. El golpe resonó como un trueno dentro de la casa, haciendo que las paredes crujieran y pequeñas partículas de polvo cayeran del techo. Samuel se levantó de inmediato, el corazón pitando con tanta fuerza que parecía un tambor en su pecho. Miró hacia su madre, quien permanecía inmóvil, con los ojos cerrados y las manos apretadas, murmurando algo apenas audible como si estuviera rezando. Él se acercó a la ventana, tratando de mantener la calma mientras apartaba una de las cortinas rasgadas. Afuera, la oscuridad era aún más densa, como si algo lo hubiera espesado, apagando incluso la luz de la luna. No veía nada, pero podía sentirlo. Era una presencia, un peso en el ambiente que parecía apretarle el pecho y robarle el aire. El silencio que siguió al golpe era peor que el sonido mismo. Era tan absoluto que Samuel podía escuchar el ritmo irregular de su propia respiración. Estaba a punto de girarse hacia su madre cuando algo rompió ese silencio. Un leve susurro, distante pero inconfundible, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre desde algún lugar fuera de la casa.
Samuel, Samuel. El tono era extraño, arrastrado, casi melódico, y a pesar de la suavidad con la que se pronunciaba, llevaba un peso que le hizo estremecer todo el cuerpo. Miró a su madre, esperando una reacción, pero ella seguía rezando, ignorando por completo el llamado. Samuel sabía que no debía salir, que todo dentro de él le gritaba que quedarse era la única opción segura, pero había algo en ese susurro, algo que parecía tirar de él, arrastrarlo hacia el exterior. Dio un paso hacia la puerta, luego otro, como si sus pies se movieran por voluntad propia. ¡No! La voz de doña Clara lo detuvo de golpe. Ella se levantó, temblando, y lo tomó del brazo con una fuerza que no parecía posible para su frágil figura. No vayas, si sales, no volverás a entrar. Samuel la miró, intentando procesar sus palabras. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos tenían una intensidad que nunca antes había visto. Ellos lo quieren a él, no a mí. Tú eres el que buscaban desde el principio, dijo en un tono quebrado. Antes de que pudiera responder, un segundo golpe sacudió la casa. Esta vez no venía del techo, sino de la puerta principal. Fue tan fuerte que la madera crujió como si fuera a partirse en cualquier momento. El susurro se intensificó, ahora acompañado de un ruido sordo, un golpeteo rítmico que se mezclaba con el sonido de algo arrastrándose. Samuel miró hacia la puerta, incapaz de apartar la vista. Cada fibra de su ser le decía que no debía acercarse, pero algo en su mente, una voz interna que no reconocía, lo impulsaba a hacerlo. Quédate aquí conmigo. Por favor, suplicó doña Clara, sujetándolo con más fuerza. Pero el tercer golpe fue suficiente para romper el pestillo de la puerta. La madera cedió lentamente y una ráfaga de aire frío y maloliente inundó la sala. Lo que Samuel vio a través de la abertura lo dejó paralizado. Una sombra, alta e imposible de definir, llenaba el marco de la puerta. No tenía forma concreta, pero sus bordes se movían como humo atrapado en un espacio reducido. En el centro, donde debería haber un rostro, había dos puntos de luz rojiza, como brasas ardiendo en la oscuridad. El susurro cesó, pero la presencia lo llenó todo. Samuel sintió que su cuerpo se congelaba mientras la sombra comenzaba a avanzar hacia el interior, lenta pero implacable. Doña Clara gritó su nombre, pero su voz se perdió en el vacío. Ahora estaban cara a cara con aquello que nunca debió haber sido liberado. La sombra avanzó lentamente, deslizándose por el umbral como un líquido oscuro derramándose dentro de la casa. La luz de las brasas que parecían sus ojos parpadeaba levemente, emitiendo destellos que iluminaban las paredes con tonos rojizos. El aire se tornó más pesado con cada paso que daba, llenando el espacio con un zumbido casi imperceptible, una vibración que resonaba en los huesos de Samuel y doña Clara. Samuel estaba inmóvil, incapaz de reaccionar. Sus músculos parecían petrificados, como si el peso de aquella presencia lo hubiera atrapado. Apenas podía respirar y su mente, normalmente tan lógica, estaba nublada por un terror primitivo que no lograba controlar. Doña Clara, a su lado, comenzó a murmurar oraciones con rapidez, sus manos temblando mientras sostenía un pequeño crucifijo que había sacado de su bolsillo. «¡Vete!», susurró ella, pero su voz era apenas audible frente al zumbido que crecía en intensidad. «Vete, no tienes poder aquí». La sombra se detuvo en el centro de la sala y por un breve instante el ambiente pareció calmarse. Samuel pensó que quizás las oraciones de su madre estaban funcionando, pero entonces un sonido escalofriante rompió el momento. Un crujido, como huesos fracturándose, provenía de dentro de la sombra. Algo comenzó a emerger de ella, una forma alargada y delgada que se extendía hacia el suelo. Era una mano, o al menos algo que se asemejaba a una. Estaba deformada, con dedos demasiado largos y garras que raspaban el suelo de madera al tocarlo. Samuel finalmente encontró el valor para moverse. Con un grito ahogado, tomó un viejo banco de madera y lo lanzó contra la sombra. El objeto pasó a través de ella, como si no existiera, golpeando la pared detrás con un ruido seco. La sombra no reaccionó, pero los puntos rojos que tenía por ojos se enfocaron en Samuel, como si lo estuvieran evaluando. «No puedes hacerle frente así, Samuel», gritó doña Clara con desesperación. «Es más viejo que nosotros, más viejo que este lugar. No es algo que se pueda golpear». La sombra pareció entender sus palabras. La vibración en el aire se intensificó y con un movimiento fluido avanzó hacia Samuel. El frío que lo envolvió era insoportable, como si el calor de su cuerpo estuviera siendo drenado lentamente. Intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo.
En ese instante, sintió que algo invisible se apoderaba de su cuello, presionándolo con fuerza. Doña Clara gritó y corrió hacia él. Levantó el crucifijo con ambas manos, sus labios moviéndose rápidamente en un rezo que Samuel apenas podía escuchar. La sombra pareció titubear por un instante, retrocediendo ligeramente, pero no lo suficiente. Sus garras seguían apretando el cuello de Samuel, quien comenzaba a jadear en busca de aire. Desesperada, doña Clara corrió hacia la cómoda y sacó algo de uno de los cajones, una pequeña botella de vidrio llena de un líquido oscuro. «Esto es lo único que puede detenerlo», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban mientras quitaba el corcho. Sin dudarlo, lanzó el contenido hacia la sombra. El líquido se evaporó al tocarla, liberando un humo espeso que llenó la habitación con un olor acre. La sombra emitió un chillido desgarrador, un sonido que hizo que los vidrios de las ventanas vibraran y las paredes crujieran. Samuel sintió como la presión en su cuello desaparecía de repente y cayó al suelo, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. La sombra retrocedió hacia la puerta, pero no desapareció. Sus ojos rojizos aún brillaban, llenos de una furia que parecía eterna. Sin embargo, esta vez no avanzó más. Permaneció inmóvil, observando, antes de desvanecerse lentamente en la noche, dejando la casa en un silencio sepulcral. Doña Clara cayó de rodillas junto a Samuel, abrazándolo con fuerza. «Esto no ha terminado, hijo», murmuró. «Solo hemos ganado un poco de tiempo, pero siempre vuelve». La casa quedó en un silencio inquietante tras la retirada de la sombra. La vibración en el aire desapareció, pero el ambiente seguía cargado de una tensión opresiva, como si aquello aún estuviera cerca, observando desde algún lugar más allá de la oscuridad. Samuel, todavía en el suelo, intentaba recuperar el aliento mientras el frío persistente en su cuerpo lo hacía temblar. Doña Clara, agotada, se dejó caer junto a él, con los ojos fijos en la puerta por donde la sombra se había desvanecido. «¿Qué era eso, mamá?», logró decir Samuel finalmente, su voz apenas un susurro entrecortado. Doña Clara cerró los ojos y respiró hondo, como si reunir las palabras le costara un esfuerzo inmenso. «Algo que nunca debió ser perturbado, hijo. Está aquí porque alguien lo llamó», respondió, su voz quebrándose en la última palabra. Samuel la miró con confusión. «¿Quién lo llamó? ¿Qué hicieron? ¿Qué está pasando en este lugar?». Su madre no respondió de inmediato. Se levantó lentamente con movimientos pesados y caminó hacia la cómoda donde había sacado la botella momentos antes. Del mismo cajón sacó un sobre desgastado, amarillento por el tiempo, y se lo extendió a Samuel. «Lee esto. Es de los hombres que trabajaron en el jardín cuando construyeron el pozo», dijo, su voz teñida de una tristeza profunda. Samuel tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había varias hojas, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, como si fueran partes de un informe. Las primeras líneas lo dejaron sin aliento. «El 14 de junio, mientras cavábamos en la propiedad de doña Clara, encontramos lo que parecía ser una cámara subterránea. Pensamos que podría ser una cueva, pero algo estaba mal. El aire era pesado, como si hubiera estado sellado durante siglos, y el ambiente era insoportablemente frío. Dentro de la cámara había símbolos tallados en las paredes, cosas que ninguno de nosotros entendió, pero que nos hicieron sentir observados». Samuel continuó leyendo, y con cada palabra el peso en su pecho aumentaba. Los hombres habían encontrado algo enterrado, algo que describían como un ídolo de piedra negra extraño y desagradable al tacto. Uno de ellos, según el relato, lo había tocado, y desde ese momento comenzaron a suceder cosas inexplicables. Objetos que se movían solos, sonidos de pasos en la noche y una presencia que parecía seguirlos a todas partes. El último párrafo era aún más perturbador. «Decidimos sellar la cámara y no hablar de esto con nadie, pero ahora creo que ya es tarde. Anoche, cuando estaba en casa, escuché susurros y estoy seguro de que alguien me observaba desde la ventana. Si alguien lee esto, por favor, no abra el pozo. No desentierre lo que hemos intentado olvidar». Samuel dejó caer las hojas al suelo, su mente inundada de imágenes de lo que acababa de enfrentar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, levantándose de golpe. Doña Clara lo miró con lágrimas en los ojos. «No quería que cargaras con esto, Samuel. Pensé que si te mantenía lejos estarías a salvo, pero ellos no se van, no hasta que se complete lo que comenzaron». El crujido de una ventana interrumpió la conversación. Ambos voltearon al mismo tiempo y vieron cómo una de las cortinas se levantaba ligeramente, como si algo invisible hubiera pasado al otro lado.
Samuel se acercó con cuidado, pero no vio nada afuera, solo el jardín desolado y el pozo al fondo, tan quieto como siempre. Doña Clara lo llamó con urgencia. Samuel, escúchame. Hay una forma de detenerlo, pero no será fácil. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó él, girándose hacia ella. Su madre lo miró con una mezcla de esperanza y temor. Tendrás que regresar al pozo y enfrentarlo de nuevo, pero esta vez no será solo para mirar. Samuel permaneció en silencio tras escuchar las palabras de su madre. La idea de regresar al pozo lo llenaba de un terror visceral, pero la determinación en el rostro de doña Clara le dejó claro que no había otra opción. ¿Qué significa enfrentarlo? ¿Qué se supone que debo hacer ahí?, preguntó finalmente, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que lo atenazaba. Doña Clara suspiró profundamente y caminó hacia la mesa, donde sacó otro objeto envuelto en un paño viejo. Lo colocó con cuidado frente a Samuel y lo desenrolló, revelando un pequeño cuchillo de obsidiana con inscripciones extrañas grabadas en la hoja. Esto fue dejado por los hombres que trabajaron aquí, pero no lo entendieron. Dijeron que lo encontraron junto al ídolo, explicó. Es una herramienta, una clave, pero también un arma. Solo aquel que entre al pozo con ella puede sellar lo que fue liberado. Samuel observó el cuchillo con recelo. La obsidiana parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y las inscripciones parecían cambiar cuando las miraba directamente, como si estuvieran vivas. Algo en él se resistía a tocarlo, pero al mismo tiempo sentía que estaba destinado a sostenerlo. Finalmente alargó la mano y lo tomó. El frío del material le recorrió la piel como un calambre. ¿Qué tengo que hacer?, insistió, levantando la mirada hacia su madre. En el fondo del pozo hay algo que quedó incompleto, dijo ella con voz temblorosa. Los símbolos que ellos describieron, las marcas, son un sello, pero no está cerrado del todo. Tienes que terminarlo. Pero debe ser rápido, Samuel. Si permaneces demasiado tiempo ahí dentro, te atrapará, y si eso sucede, no habrá forma de traerte de vuelta. El peso de sus palabras cayó sobre él como una losa. No quería hacerlo, pero sabía que no tenía elección. Si no actuaba, aquella presencia no solo seguiría atormentando a su madre, sino que probablemente terminaría extendiéndose más allá de la casa, del pueblo, hasta consumirlo todo. Tomó una linterna vieja y una cuerda, preparándose para la tarea que tenía por delante. Cada movimiento parecía cargado de un propósito sombrío, y la atmósfera de la casa se hacía más opresiva con cada minuto que pasaba. Cuando estuvo listo, doña Clara lo miró fijamente y le puso una mano en el hombro. «Prométeme que volverás, Samuel. Prométemelo». Él asintió, aunque no estaba seguro de poder cumplir con esa promesa. Se dirigió a la puerta, el cuchillo firmemente sujeto en su mano derecha y la linterna en la izquierda. Al cruzar el umbral sintió que la temperatura descendía aún más, y el silencio del exterior era tan absoluto que cada uno de sus pasos sobre la hierba parecía un estallido. Cuando llegó al borde del pozo, encendió la linterna y apuntó hacia abajo. La oscuridad parecía infinita, pero después de unos segundos pudo distinguir vagamente el fondo. Las marcas en las paredes eran visibles incluso de esa distancia. Sus patrones extraños brillaban con una tenue luz púrpura. Ató la cuerda a un viejo árbol cercano y comenzó a descender, cada movimiento acompañado del crujido del pozo, como si la estructura misma estuviera viva. Con cada metro que bajaba, el aire se volvía más pesado y el zumbido que había escuchado antes en la casa regresó, ahora más intenso, resonando en su cabeza como un cántico en un idioma desconocido. Finalmente, sus pies tocaron el fondo. El espacio era pequeño, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos incompletos, otros desgastados por el tiempo. En el centro vio lo que solo podía describir como un altar, una losa de piedra negra con una grieta en el medio. Era allí donde debía actuar. Samuel levantó la mirada hacia la abertura del pozo. La luz de la luna parecía más distante, como si el mundo exterior estuviera a años luz de donde se encontraba. Se arrodilló frente al altar sosteniendo el cuchillo, mientras el zumbido en el aire se transformaba en un rugido ensordecedor. Algo sabía que él estaba allí. Algo estaba despertando. El rugido que llenaba el aire dentro del pozo parecía provenir de todas direcciones, como si el espacio se hubiera transformado en un tambor resonante para algo que despertaba más allá de lo humano. Samuel intentó bloquear el ruido, concentrándose en las inscripciones del altar. Las líneas talladas en la piedra negra parecían pulsar,
como si la energía dentro de ellas estuviera viva y se agitara por su presencia. Sostuvo el cuchillo de obsidiana con ambas manos, intentando ignorar el frío que emanaba de él y que se extendía a través de su cuerpo como un veneno helado. Miró las marcas en las paredes, tratando de descifrar el patrón que faltaba, el símbolo que debía completar. Su mente trabajaba febrilmente, buscando conexiones en las formas, pero el rugido no le permitía concentrarse. De repente, algo cambió. El sonido se detuvo, dejando un silencio absoluto que resultaba más aterrador que el ruido ensordecedor de antes. Samuel levantó la cabeza y miró a su alrededor. La penumbra del pozo parecía haberse intensificado, y el aire estaba tan inmóvil que incluso su respiración se sentía fuera de lugar. Fue entonces cuando lo sintió, un par de ojos, invisibles pero inconfundibles, fijos en su espalda. Samuel giró lentamente, con el corazón palpitando en su garganta. No había nada detrás de él, pero el vacío parecía haberse llenado de una presencia tangible, algo que lo observaba desde un lugar que no podía definir. Apretó el cuchillo con fuerza, el único objeto que le daba una débil sensación de seguridad, y volvió a mirar el altar. En la losa negra, las grietas se habían expandido y de ellas emanaba un leve resplandor rojizo. Comprendió que el tiempo se estaba agotando. Si no completaba el sello pronto, aquello que estaba atrapado en el pozo se liberaría por completo. Recordó las palabras de su madre: no debes quedarte demasiado tiempo allí abajo. Si lo haces, no podrás regresar. Respiró hondo y comenzó a trazar las líneas que faltaban en el altar, usando el cuchillo para grabarlas en la piedra. Cada trazo requería un esfuerzo descomunal, como si el aire mismo se resistiera a sus movimientos. Las líneas no eran perfectas, pero seguían el patrón que había identificado en las paredes. A medida que trabajaba, el resplandor en las grietas aumentaba y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Entonces lo sintió otra vez, un toque frío en su nuca, ligero pero inconfundible, como una mano que se posaba con delicadeza. El pánico lo invadió, pero no se detuvo. Sabía que detenerse significaba el fin. Continuó trazando, sus manos temblorosas mientras el cuchillo raspaba la superficie de la piedra. Un susurro comenzó a llenar el aire, diferente al rugido de antes. Era más bajo, más íntimo, como si la entidad en el pozo hablara directamente a su mente. Las palabras no tenían sentido, pero su significado era claro, una promesa de dolor eterno, de oscuridad sin fin. Samuel apretó los dientes, ignorando la voz mientras hacía el último trazo. Cuando terminó, el altar emitió un destello cegador, y el rugido volvió, esta vez acompañado de un viento que parecía salir de la propia tierra. Samuel cayó al suelo, cubriéndose los ojos mientras todo el pozo temblaba. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a retroceder y las marcas en las paredes se iluminaron con un brillo azul que contrastaba con el resplandor rojizo del altar. De pronto, todo se detuvo. El rugido cesó, el viento desapareció y el pozo quedó sumido en un silencio profundo. Samuel, jadeando, abrió los ojos lentamente. El altar estaba intacto, las grietas selladas y el aire había recuperado su calma, aunque todavía era frío. Se levantó con dificultad, su cuerpo dolorido y su mente agotada. Sabía que había terminado, pero también sabía que lo que fuera que había enfrentado no estaba destruido, solo contenido. Miró hacia arriba, hacia la apertura del pozo, donde la luz de la luna parecía brillar con más intensidad. Ahora solo quedaba regresar, si es que aún podía salir. Samuel se tambaleó mientras se ponía de pie, sus piernas temblorosas y su respiración pesada. Aún sentía el frío que parecía haber penetrado hasta sus huesos, pero el silencio en el pozo era una señal de que algo había cambiado. La luz azul que irradiaban las paredes era tenue, pero suficiente para iluminar el espacio, mostrando con claridad el altar ahora sellado. Había cumplido su objetivo, pero el peso de lo que acababa de experimentar seguía aplastándolo. Miró hacia arriba a la apertura del pozo, donde el débil resplandor de la luna le recordaba que debía regresar. Ató el cuchillo de obsidiana a su cinturón, asegurándolo como si aún fuera necesario. No sabía si lo que había enfrentado estaba completamente contenido o si simplemente esperaba un nuevo momento para actuar. Esa incertidumbre era suficiente para no bajar la guardia. Comenzó a escalar utilizando la cuerda que había asegurado antes de descender. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Sus músculos estaban agotados y la energía que había gastado parecía imposible de recuperar. Mientras ascendía, el aire alrededor del pozo comenzó a cambiar nuevamente.
Lo que antes era un silencio opresivo se llenó de un zumbido leve, como un eco distante de algo que aún no había desaparecido del todo. Samuel apretó los dientes y aceleró el paso, ignorando la sensación de que algo lo observaba desde el fondo. Unos metros más arriba, un sonido suave rompió la monotonía del zumbido, un susurro. No era como los que había escuchado antes, este era diferente, más claro, más cercano. Samuel. La voz lo hizo detenerse en seco. Era la voz de su madre. Giró la cabeza hacia abajo, buscando el origen del sonido. El pozo estaba envuelto en sombras más profundas de lo que había notado antes, y la tenue luz azul de las paredes parecía desvanecerse poco a poco. Samuel, no te vayas, volvió a escuchar. Era un llamado, casi suplicante, que lo llenó de una mezcla de confusión y terror. Sacudió la cabeza, recordándose que doña Clara estaba en la casa, esperándolo. Era imposible que ella estuviera en el pozo. Retomó su ascenso, esforzándose por ignorar los susurros que ahora eran constantes, una letanía que resonaba en su mente. Las voces comenzaron a cambiar, multiplicándose, superponiéndose unas con otras, hasta convertirse en un coro distorsionado que lo acosaba desde todas direcciones. El pánico comenzó a invadirlo. Subió más rápido, con las manos raspándose contra la cuerda y los pies resbalando en las paredes húmedas del pozo. La abertura parecía más distante de lo que debería, como si el espacio mismo se estuviera alargando, jugando con su percepción. El zumbido se intensificó, mezclándose con los susurros hasta que su cabeza parecía a punto de estallar. Finalmente, sus manos alcanzaron el borde del pozo. Se impulsó con fuerza y cayó sobre la hierba húmeda del jardín, respirando con dificultad. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, pero estaba fuera. Estaba fuera. Se quedó allí, tendido, mirando el cielo estrellado, mientras las voces y el zumbido se desvanecían gradualmente. Se levantó con esfuerzo, tambaleándose hacia la casa. La figura de su madre apareció en la puerta, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de alivio. «Sabía que lo lograrías, hijo», dijo con un suspiro de esperanza. Samuel entró en la casa sin decir palabra, cerró la puerta tras de sí y dejó caer el cuchillo sobre la mesa. Aunque había salido del pozo, sabía que lo que enfrentó no se había ido para siempre. Algo seguía acechando, algo que nunca sería completamente contenido. Mientras miraba a su madre, una sensación inquietante lo invadió. Aún no estaba seguro de si todo había terminado. Samuel se desplomó en una de las sillas de la sala, su cuerpo exhausto por el esfuerzo físico y mental. Su madre se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de alivio y preocupación. Había regresado, pero el silencio entre ellos hablaba de una realidad más profunda. Ambos sabían que la amenaza no había desaparecido por completo. Algo en la atmósfera de la casa seguía siendo pesado, como si los ecos de lo ocurrido en el pozo aún resonaran en sus paredes. Doña Clara rompió el silencio. «Lo sellaste, ¿verdad?» Su voz era baja, apenas un murmullo, pero cargada de urgencia. Samuel asintió lentamente con la mirada fija en el cuchillo de obsidiana que había dejado sobre la mesa. «Sí, el altar, las grietas, hice lo que dijiste, pero mamá», hizo una pausa buscando las palabras. Sentí que no era suficiente, como si aún estuviera allí abajo, esperando. Ella bajó la mirada, sus dedos entrelazados sobre el regazo, jugando nerviosamente con el borde de su vestido. «Es porque no está completamente sellado, Samuel. Nunca lo estará. Lo que despertaron es más viejo que esta tierra, más viejo que nosotros. Solo pudiste contenerlo por ahora, pero algún día alguien más podría abrirlo de nuevo». La revelación cayó sobre Samuel como un peso insoportable. Todo el esfuerzo, el riesgo, y aún así no había una solución definitiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a vivir con esto encima para siempre? Su voz se alzó ligeramente, cargada de frustración. Doña Clara lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Hijo, no hay forma de escapar de esto, pero podemos protegernos, al menos por un tiempo. Hay cosas que puedo enseñarte, cosas que aprendí de mi madre. Pero primero, debemos asegurarnos de que nadie más se acerque a ese pozo». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de volver siquiera a mirar hacia ese lugar lo aterrorizaba, pero sabía que su madre tenía razón. Si alguien más lo descubría, todo lo que había logrado esa noche sería en vano. Se levantó lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento, y se dirigió hacia una de las ventanas. Desde allí podía ver el pozo a lo lejos, una figura oscura apenas visible bajo la luz de la luna. De pronto, un movimiento captó su atención.
Algo en el jardín se agitó, una sombra que se deslizó entre los arbustos cercanos al pozo. Samuel frunció el ceño y aguzó la vista, pero no logró distinguir nada con claridad. Mamá, creo que hay algo allá afuera, dijo con un tono tenso. Doña Clara se levantó de inmediato acercándose a él, miró hacia el jardín, pero negó con la cabeza. Es solo tu mente jugándote trucos, Samuel. Después de lo que has pasado, es normal sentir que algo sigue ahí. Él quiso creerle, pero no podía quitarse la sensación de que algo los observaba desde la distancia. Esa noche cerraron las ventanas y aseguraron las puertas, tratando de crear una barrera entre ellos y el mundo exterior. Samuel colocó el cuchillo junto a él mientras se sentaba en una vieja silla en la sala, dispuesto a mantenerse despierto por si algo intentaba entrar. Sin embargo, el cansancio lo venció. Justo antes de que sus ojos se cerraran por completo, escuchó un sonido débil. Un susurro lejano, apenas perceptible, pero inconfundible. Era la misma voz que había escuchado en el pozo, llamándolo por su nombre. Su cuerpo se tensó, pero no abrió los ojos. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, que estaba demasiado cansado para distinguir la realidad del miedo. Pero en el fondo de su mente sabía que no estaba solo. La oscuridad aún tenía su mirada puesta en él, y no se iría tan fácilmente. Samuel despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de la sala parecía más densa, más pesada, como si hubiera crecido mientras dormía. Miró hacia la ventana, donde un débil rayo de luz lunar se filtraba a través de la cortina cerrada, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Algo no estaba bien. Había un silencio en la casa, pero no era un silencio normal. Era el tipo de quietud que hacía que los oídos se esforzaran por captar el más mínimo sonido, el tipo de silencio que venía acompañado de una presencia invisible. Se frotó los ojos y miró el cuchillo de obsidiana sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo nuevamente ese frío que parecía absorber el calor de su cuerpo. Su madre no estaba en la sala. La última vez que la vio, ella había prometido quedarse despierta con él, pero ahora todo estaba vacío. Mamá, llamó en un susurro, con la voz quebrada por el miedo. No obtuvo respuesta. Se puso de pie, cada paso resonando en el suelo de madera como un eco ensordecedor en medio de la quietud. Caminó hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, sus ojos tratando de adaptarse a la penumbra. La puerta de la habitación de Doña Clara estaba entreabierta. Una tenue luz parpadeante se filtraba desde el interior, como si una vela estuviera a punto de apagarse. Samuel empujó la puerta con cautela y lo que vio hizo que se le helara la sangre. Doña Clara estaba de pie junto a la ventana, inmóvil, mirando hacia el jardín. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de marcas que Samuel reconoció de inmediato, los mismos símbolos que había visto en las paredes del pozo. Pero estas marcas no estaban grabadas, estaban escritas con lo que parecía ser ceniza negra. Sus formas irregulares parecían moverse levemente, como si estuvieran vivas. Mamá, dijo con voz quebrada, avanzando lentamente hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió ni giró la cabeza. Sus manos estaban extendidas hacia el cristal y su aliento formaba un tenue vaho que empañaba la superficie. Samuel vio que sus labios se movían, pero no lograba distinguir las palabras. Parecía estar murmurando algo, un canto o quizás un rezo, aunque el ritmo era extraño, hipnótico. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, colocó una mano en su hombro, intentando sacarla de ese trance. Mamá, mírame. Soy yo, Samuel. Doña Clara giró lentamente la cabeza, pero sus ojos no eran los mismos. Habían perdido toda chispa de vida, reemplazados por una negrura profunda que no reflejaba luz alguna. Samuel retrocedió de inmediato, dejando caer el cuchillo. No debiste despertarlo, dijo ella con una voz que no era la suya, una mezcla gutural y extraña que lo hizo estremecer. Antes de que pudiera reaccionar, la ventana estalló en un torbellino de viento y cenizas. Samuel levantó los brazos para protegerse, mientras un rugido profundo llenaba la habitación, el mismo sonido que había escuchado en el pozo. La fuerza del viento lo arrojó al suelo, y cuando levantó la vista, Doña Clara ya no estaba junto a la ventana. «Mamá», gritó, buscando desesperadamente entre las sombras. Pero lo único que encontró fue el vacío, y en el centro de la habitación, las cenizas comenzaron a moverse por sí solas, formando un círculo perfecto. El rugido cesó y en su lugar un susurro familiar llenó la habitación, repitiendo una y otra vez su nombre. Samuel, Samuel. Estaba solo, o al menos eso era lo que quería creer.
El susurro de su nombre se deslizaba por la habitación como una brisa helada, resonando en cada rincón. Samuel se levantó del suelo con el cuchillo de obsidiana temblando en su mano. Miró alrededor buscando a su madre, pero solo encontró el círculo de cenizas que seguía moviéndose, girando en un patrón inquietante como si tuviera vida propia. Cada giro parecía acelerar, creando una pequeña corriente de aire que levantaba motas de polvo y hacía crujir las tablas del suelo. «Mamá», murmuró, su voz apenas audible. El eco de su propio llamado le devolvió una sensación de vacío, como si la casa se hubiera convertido en un espacio infinito y ajeno. Dando un paso hacia el círculo, Samuel sintió como la temperatura caía de nuevo. El cuchillo en su mano parecía más pesado, como si reaccionara a la energía que lo rodeaba. De repente, el movimiento de las cenizas se detuvo. El aire en la habitación quedó estático, como si el tiempo se hubiera congelado. Samuel no se atrevió a respirar mientras observaba el círculo oscuro. Entonces, lentamente, algo comenzó a surgir desde el centro. Una mano, fina y alargada, con dedos demasiado largos para ser humanos, emergió como si rompiera la superficie de un lago. La piel era de un gris enfermizo y las uñas, largas y curvadas, raspaban el suelo con un sonido escalofriante. Samuel retrocedió con el corazón latiendo a un ritmo frenético. No, no puede ser. Apenas podía formar palabras mientras una segunda mano salía, y luego un rostro, o lo que parecía ser uno. Era una figura humanoide, pero completamente errónea, como si hubiera sido moldeada en una pesadilla. Sus ojos, ovoides y carentes de pupilas, brillaban con un color blanco espectral y su boca, torcida y llena de dientes afilados, se abrió lentamente, dejando escapar un susurro profundo y gutural. «Samuel». La figura se levantó por completo, extendiéndose hacia el techo, su presencia llenando la habitación con una opresión casi insoportable. A pesar del miedo que lo paralizaba, Samuel supo que no podía quedarse quieto. Sostuvo el cuchillo con más fuerza y dio un paso atrás, tratando de pensar en una forma de detenerlo. Pero la figura no lo atacó de inmediato. En cambio, se inclinó levemente hacia él como si lo estuviera estudiando. «Tú lo sellaste», dijo con una voz que parecía surgir de varios lugares al mismo tiempo. «Pero no puedes escapar de lo que has despertado. Siempre me encontraré contigo, en la sombra, en tus sueños. Me perteneces, Samuel». Él sintió que la sangre se le helaba. Apretó los dientes y levantó el cuchillo, apuntándolo hacia la figura. «No te pertenezco. No eres más que un eco de lo que fue enterrado, y volverás al lugar de donde saliste». La figura dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un grito, una mezcla aterradora que hizo temblar las ventanas. Luego avanzó hacia él, moviéndose con una velocidad antinatural, como si se deslizara en lugar de caminar. Samuel retrocedió, pero la criatura lo alcanzó, extendiendo una de sus manos para agarrarlo. Instintivamente, Samuel hundió el cuchillo de obsidiana en la mano que se acercaba. El impacto hizo que la figura retrocediera, dejando escapar un chillido ensordecedor. La luz en la habitación parpadeó y el suelo tembló bajo sus pies. Samuel sintió que la energía en la casa se agitaba como una tormenta y el círculo de cenizas comenzó a girar nuevamente, atrayendo a la criatura hacia su centro. El ser luchó, resistiéndose, pero el cuchillo parecía haber activado algo en el círculo. Samuel observó, jadeando, cómo la figura era arrastrada lentamente hacia las cenizas, su cuerpo retorciéndose y deformándose mientras desaparecía en la oscuridad del suelo. El último sonido que emitió fue un rugido gutural que se desvaneció en el silencio. La habitación quedó en penumbras, con Samuel de pie en el centro, temblando y sosteniendo el cuchillo ensangrentado. El círculo de cenizas se desmoronó, dejando solo un suelo vacío y una calma inquietante. Sabía que la batalla había terminado, por ahora, pero también sabía que lo que había enfrentado no estaba completamente destruido. Solo había ganado tiempo, una vez más. Samuel permaneció inmóvil en el centro de la habitación, su respiración entrecortada y el cuchillo de obsidiana aún temblando en su mano. La energía opresiva en la casa parecía haberse disipado, pero el silencio que dejó en su lugar era igual de inquietante. Las cenizas del círculo estaban esparcidas, reducidas a polvo inerte, y las marcas en el suelo se habían desvanecido como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, Samuel sabía que aquello no era el final. Miró hacia la ventana rota, donde el viento frío de la noche entraba en ráfagas suaves. La luna brillaba con un resplandor pálido, pero no le ofrecía consuelo.
Dio unos pasos hacia el marco destrozado, con la esperanza de encontrar alguna señal de su madre en el exterior. El jardín estaba tranquilo, el pozo seguía en su lugar inmutable, pero no había rastro de doña Clara. «Mamá», murmuró con voz apagada. El eco de su propio llamado pareció burlarse de él mientras se desvanecía en la noche. Samuel salió de la habitación, caminando lentamente por la casa. Las paredes que antes parecían cerrarse a su alrededor ahora se sentían vacías, huecas. En la sala las sombras se estiraban con formas extrañas, danzando al ritmo de la luz tenue que entraba por las grietas en las cortinas. Se detuvo en seco al escuchar un leve ruido detrás de él, un crujido apenas perceptible, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Giró de inmediato, levantando el cuchillo, pero no había nadie allí, solo el vacío de la casa, que parecía observarlo con un interés silencioso. Un escalofrío recorrió su cuerpo y decidió moverse hacia la cocina, donde esperaba encontrar alguna pista. Pero lo único que encontró fue el viejo crucifijo de su madre, tirado en el suelo, junto a la mesa. Se inclinó para recogerlo, sus dedos rozando la madera desgastada. Al tocarlo, una imagen cruzó por su mente, rápida y fugaz, pero suficiente para detener su respiración. Vio a su madre, de pie frente al pozo, con las manos extendidas hacia él. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Luego, algo oscuro emergía detrás de ella, una sombra que se alzaba como un manto que cubría todo. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolo temblando y con el crucifijo apretado en su mano. Samuel salió de la casa sintiendo cómo el aire frío lo envolvía. Caminó con pasos inseguros hacia el pozo, el único lugar que tenía sentido en ese momento. Su mente estaba nublada, llena de dudas y miedos, pero sabía que debía encontrarla. Cada paso hacia el pozo se sentía como un desafío, como si algo invisible intentara detenerlo. Cuando llegó al borde, se asomó con la linterna que había recuperado de la sala. La luz descendió por el oscuro abismo, pero no reveló nada más que las paredes húmedas y las marcas que aún brillaban débilmente. Samuel apretó los dientes, luchando contra la sensación de impotencia que lo invadía. Sabía que su madre estaba vinculada a este lugar, pero no entendía cómo o por qué. De pronto un susurro quebró el silencio. No venía del pozo ni del viento. Era diferente, bajo y constante, como un murmullo que lo rodeaba. Samuel. Ella eligió. Las palabras lo hicieron retroceder, casi perdiendo el equilibrio. ¿Quién? ¿Qué eligió? Gritó al vacío, su voz cargada de desesperación. Pero el susurro no respondió. En cambio, el pozo pareció emitir un leve temblor y un nuevo destello de luz azul emergió de sus profundidades, iluminando brevemente su rostro. Algo en su interior le dijo que había una verdad más oscura que aún no conocía, una decisión que había sido tomada antes de su regreso. Y en ese momento, Samuel entendió que no estaba enfrentando solo una fuerza antigua, sino también los secretos que su madre había guardado durante toda su vida. Samuel permaneció al borde del pozo, su mente girando en espiral entre la confusión, el miedo y la impotencia. El susurro que lo había rodeado se desvaneció, pero sus palabras seguían grabadas en su mente. Ella eligió. Algo profundo y oscuro se revelaba lentamente, una verdad que hasta ahora había estado oculta, enterrada bajo años de silencio y secretos. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuchillo de obsidiana y el crucifijo de su madre, ambos objetos tan fríos como el aire que lo envolvía. De pronto un nuevo sonido rompió la quietud. Era un leve goteo, como si el pozo empezara a llenarse de agua. Samuel se asomó, iluminando nuevamente el interior con su linterna. Esta vez, el brillo azul en las paredes parecía más intenso, pulsando rítmicamente como si respondiera a algo. Pero no era agua lo que resonaba. En el fondo, las grietas que había sellado en el altar comenzaban a resquebrajarse de nuevo, y una sombra se agitaba bajo ellas, como si estuviera lista para escapar. «No», murmuró Samuel, retrocediendo instintivamente. «Lo sellé, no puede estar abriéndose otra vez». Pero algo dentro de él sabía que esto no era un simple error. No había terminado lo que debía hacerse. El sacrificio no había sido completo. Y entonces recordó las palabras de su madre. Nunca estará completamente sellado. Se giró hacia la casa, buscando algo, cualquier señal de doña Clara. Pero la casa permanecía en silencio, envuelta en sombras, como si lo observara con indiferencia. El jardín a su alrededor parecía más oscuro, más hostil. Incluso el viento había cesado, dejando un vacío en el aire que amplificaba cada uno de sus pensamientos. Si eligió,
Samuel habló en voz alta, intentando ordenar las piezas del enigma. ¿Qué eligió? ¿Qué hizo? El pozo respondió con un gemido bajo y profundo, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. Al mirar nuevamente hacia abajo, vio algo que lo paralizó. Una figura familiar estaba de pie en el fondo. Era su madre. Estaba inmóvil, mirando hacia arriba, directamente a él. Sus ojos brillaban con el mismo resplandor azul que las paredes, y su rostro, aunque reconocible, parecía marcado por algo extraño, algo inhumano. «Mamá», susurró, con la voz temblando. Ella alzó una mano, señalándolo con un gesto lento y deliberado. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, un susurro colectivo salió de sus labios, un coro de voces antiguas que repetían las mismas palabras una y otra vez. El sacrificio. El sacrificio. Samuel cayó de rodillas, con la linterna rodando a su lado. La verdad comenzaba a hundirse en él, fría y dolorosa. Doña Clara había hecho algo más que protegerlo. Había intentado sellar aquello con su propia vida, pero algo había fallado. El sello que él había completado no había sido suficiente porque ella no era suficiente, y ahora todo apuntaba hacia él. No, no puedo hacerlo, dijo en un grito desesperado, aunque no estaba seguro de a quién se dirigía. La figura de su madre seguía allí, quieta, con el resplandor azul en sus ojos intensificándose. Su mano permanecía extendida hacia él, pero Samuel supo que no lo estaba llamando para salvarla. Ella lo estaba llamando para completar lo que ella no había podido hacer. Se levantó tambaleándose, con lágrimas surcando su rostro. Su mente se debatía entre la negación y la aceptación de lo inevitable. Miró el cuchillo de obsidiana en su mano, tan frío y pesado como la decisión que ahora tenía que tomar. Había venido a salvarla, pero ahora entendía que el verdadero propósito de su regreso era sacrificarse para contener aquello que nunca debió haber sido liberado. El pozo parecía respirar, el aire vibrando con una expectativa silenciosa. La figura de su madre permanecía en el fondo, esperando mientras las voces continuaban su letanía interminable. El sacrificio. El sacrificio. Samuel permaneció al borde del pozo, atrapado entre el horror de lo que veía y el peso insoportable de lo que debía hacer. La figura de su madre, iluminada por el resplandor azul, seguía inmóvil en el fondo, con la mano extendida hacia él. Las voces susurraban sin cesar, llenando el aire con su letanía oscura. El sacrificio. El sacrificio. Era un canto hipnótico, una llamada que parecía provenir tanto del pozo como de dentro de su propia mente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba encontrar otra salida, otra posibilidad que no implicara lo que intuía desde el principio. Había venido a este lugar para salvar a su madre, pero ahora entendía que ella nunca había esperado ser rescatada. Había elegido enfrentar a la oscuridad sola, con la esperanza de protegerlo. Pero esa protección no había sido suficiente. Ahora era su turno. No puede terminar así, murmuró, más para sí mismo que para las voces. Su respiración era pesada, cada aliento acompañado de un temblor que sacudía su cuerpo entero. Miró el cuchillo de obsidiana en su mano, un arma que se sentía tan antigua como el que enfrentaba. La hoja parecía vibrar, como si compartiera la urgencia de las voces, exigiendo que cumpliera con su destino. «No», gritó de repente, dejando que la frustración y la desesperación se desbordaran. «Tiene que haber otra forma. Dime qué más puedo hacer». El pozo respondió con un rugido profundo que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Fue entonces cuando lo entendió por completo. No había negociaciones, no había alternativas. Todo lo que había ocurrido, desde el momento en que los hombres desenterraron la cámara hasta las decisiones de su madre, lo había llevado a este instante. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Siempre vuelve. Este mal no podía ser destruido, solo contenido, y cada sello requería un precio. Samuel miró hacia el cielo nocturno, buscando consuelo en las estrellas, pero la noche parecía más vacía que nunca. Con un suspiro profundo y tembloroso, se arrodilló al borde del pozo. La figura de su madre lo miraba desde abajo, sus ojos brillando intensamente. No había tristeza en su rostro, solo una especie de aceptación, como si supiera que esto era inevitable. Samuel bajó la cabeza, sosteniendo el cuchillo con ambas manos. «Mamá», dijo en un susurro, «siempre pensé que podía protegerte. Nunca imaginé que sería al revés». Se levantó lentamente con el cuchillo apretado contra su pecho. Dio un paso hacia el borde y luego otro, hasta que sus pies quedaron al filo. Las voces en el pozo aumentaron en intensidad, como si estuvieran celebrando su decisión.
Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en calma. Con un último aliento, dejó caer la linterna al pozo, observando cómo la luz descendía en espiral hasta perderse en las profundidades. Cerró los ojos, levantó el cuchillo y murmuró: «Que termine aquí, que no vuelva a tocar a nadie más». Saltó. El impacto nunca llegó. En lugar de eso, sintió como el aire a su alrededor se transformaba, envolviéndolo en un frío absoluto, acompañado por un silencio ardecedor. No había luz, ni tiempo, ni espacio, solo una sensación de ser absorbido por algo infinito. Pero antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, escuchó una última palabra, susurrada con una mezcla de triunfo y lamento: «Aceptado». El pozo quedó en silencio. El resplandor azul desapareció y la tierra alrededor se calmó. La noche recuperó su tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido. La figura de Doña Clara también había desaparecido, dejando el jardín vacío, con solo el pozo como testigo mudo de los sacrificios que lo habían contenido. El mal estaba sellado, pero el precio había sido pagado, una vez más.